Muy buenos días. Damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Jara, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema sobre aplicaciones inteligentes y actividad física. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Buen día a todos los que nos están viendo por el Facebook de Deporte Universitario. Y como lo comentó la doctora, soy médico residente del primer año en la residencia de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, en la dirección del deporte, en la dirección de Medicina del Deporte, acá en la UNAM. Y les voy a presentar el tema de las aplicaciones inteligentes y la actividad física. Permítanme para compartir mi pantalla y ahorita iniciamos. Creo que ya se ve. Sí, Ok. listo. Muy bien, entonces les comentaba tanto la doctora como yo que vamos a abordar el tema de las aplicaciones inteligentes y la actividad física. Lo voy a tratar de abordar tanto las aplicaciones inteligentes propias que se ven en el mercado de los smartphones o de los teléfonos inteligentes y la popularidad que ha tomado también los fitness trackers o los relojes inteligentes y su relación con la actividad física. Es un tema relativamente pues nuevo, ha hecho un boom, un auge a partir del 2015 más o menos, lo vamos a ver a lo largo de la presentación y vamos a tratar de desmentir o de tener más claro qué es lo que hacen estas aplicaciones inteligentes y si en realidad nos ayudan o no para la actividad física. Ahora, bueno, lo que vamos a tratar de resolver, o lo que yo me preguntaba mientras hacía esta presentación, es si en realidad estas aplicaciones y los monitores de frecuencia cardíaca o estas aplicaciones que se utilizan para la actividad física son eficientes y mejoran la salud. Y bueno, estas preguntas fueron las que me fueron surgiendo al momento de yo hacer la presentación. Y bueno, si es una que me dice si vale la pena comprar un monitor de actividad física, si son exactas sus mediciones, es algo que muchas personas o consumidores que tienen alguno de estos dispositivos se preguntan. Muchas veces hacen la compra ciega sin saber si en realidad son exactas sus mediciones y si el funcionamiento es el idóneo. Si estas aplicaciones de 7 minutos muy populares que existen en las Apple Store o en las tiendas de los smartphones, en realidad sirven o tienen un gran impacto para la salud y si me harán ver más fuerte, si simplemente son moda o qué tan exactas o si en realidad me ayudan para saber el estado de mi corazón. Para iniciar, vamos a tener que dejar en claro unas definiciones que son importantes para poder entender el tema. Muchas de estas aplicaciones venden esta idea como tal de la mejora de la actividad física. Entonces, la actividad física se define, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, como cualquier movimiento producido por la contracción de los músculos esqueléticos que resulta en un aumento de necesidades calóricas sobre el gasto energético en reposo. Prácticamente el yo estar hablando y gesticulando, mis músculos están en movimiento y yo estoy haciendo actividad física. Y bueno, una aplicación o una app es un tipo de software o un conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico diseñado para un beneficio del usuario. Existen un sinfín de apps y para diferentes necesidades. Entonces, son una herramienta muy útil en los últimos años, ¿no? Ahora, les comentaba que la actividad física prácticamente es el yo estar haciendo movimiento y se genera un gasto energético mayor al que está en reposo. Y la condición física se define igual como características o cualidades que se tienen o se aprenden relacionadas con la capacidad de realizar actividad física. Esto es muy importante. No todas las personas tenemos la misma condición física ni las mismas cualidades. Se pueden ir desarrollando, se pueden hacer con algunas. Entonces es algo también importante que debemos tener en cuenta al momento de evaluar estas aplicaciones, porque generalmente estas aplicaciones salen de manera masiva, se entiende, es parte del marketing, pero tiene que haber algunas características muy puntuales para que se puedan utilizar de una manera idónea estas aplicaciones. Y ejercicio físico se define como un tipo de actividad física que consiste en movimientos planeados, estructurados y repetitivos
con el fin de mejorar o mantener uno o más componentes de la condición física o de la salud. Creo que como la mayoría de las aplicaciones venden su producto, es orientado hacia la actividad física, pero al momento de yo estar evaluando cómo es la actividad que se realiza o que le piden realizar al individuo en estas aplicaciones, es más definida como ejercicio físico. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, iniciando con las aplicaciones inteligentes, vamos a ver un poco de antecedentes de cómo inició este boom tecnológico y cómo se fue desarrollando orientado hacia el deporte o hacia la actividad física. El primer smartphone que se desarrolló fue en 1993 por la compañía IBM y era denominado Simon, este smartphone. Tenía unas cualidades pues básicas, pero muy avanzadas para su época y era pues el primer parteaguas que tenía su pantalla táctil y empezó a desarrollar pues estas software más inteligentes para un desarrollo más óptimo al alcance de la mano. Entonces, el boom surgió cuando iPhone o Apple lanzó el iPhone, la primera generación en el 2007 y su App Store en el 2008. Y aquí aproximadamente surgieron 500 aplicaciones, 25% de esas eran gratis, y en este conjunto de aplicaciones aún no existía alguna relacionada directamente con la actividad física. Entonces, fueron desarrollando ideas y tal, y unos meses después, la primera aplicación inteligente que se utilizó para medir parámetros y para ir orientada hacia la mejoría de la salud fue la aplicación de Lucid. Esta sigue vigente y pues prácticamente tenía también variables muy sencillas de medición que eventualmente sí funcionaban para la población. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, hasta actualmente en el 2021 ya existen un sinfín de aplicaciones, aproximadamente más de 200,000 aplicaciones, 165,000 fue el número aproximado en un estudio que se realizó por ahí del 2016 y actualmente pues existen miles y miles de aplicaciones. Entonces, les comentaba que a partir más o menos del 2015 es cuando surge un impacto mucho mayor de estas aplicaciones, cuando se lanza el primer smartwatch. Ya existían dispositivos para medir frecuencia cardíaca principalmente desde la década de los 90, pero debido a la popularidad de la marca Apple y tal, empezó a salir este smartwatch y pues muchas aplicaciones y muchas empresas empezaron a ver que era una herramienta idónea o muy, muy, muy buena para impactar en la salud de las personas. Y pues vamos a ver cómo lo han hecho de manera global más adelante. Y bueno, ¿cómo funcionan estas aplicaciones? Prácticamente su principal objetivo es el cambio de comportamiento en el individuo. Muchas de estas aplicaciones las utilizan, claro, personas que ya hacen ejercicio, atletas o personas que ya están acostumbradas a hacer este ejercicio. Y este cambio de comportamiento principal se da en estas personas que son curiosas, que descargan estas aplicaciones porque tal vez algún conocido se las recomendó, lo ven en las redes sociales y tal. Entonces descargan esas aplicaciones con esta idea de que va a supercambiar toda su vida y vamos a ver más adelante que no meramente es así, pero el impacto principal sí es el cambio de comportamiento. Estas aplicaciones se dividen tanto en el rubro motivacional, en la parte del ejercicio físico y en la parte educacional. Son una herramienta muy buena para los promotores de la salud porque meramente sí generan un cambio de comportamiento general, principalmente en el primer tiempo en el que se empieza a interactuar con estas aplicaciones y muchos autores lo mencionan como un vehículo perfecto para un muy buen vehículo para llegar a un buen estado de salud. Entonces, son importantes como un primer escalón para empezar a inmiscuirse en este mundo de la actividad física, ¿no? Y básicamente, de manera muy general, estas aplicaciones funcionan con mediciones de variables. Entonces,
prácticamente monitorean la actividad física y lo hacen orientados generalmente con distancia, con el conteo de pasos. La mayoría de las personas que vamos a estar viendo esta plática tenemos un teléfono inteligente y ya viene predeterminado con una aplicación que hace un conteo de pasos estimados eh, y lo hace mediante rastreo GPS, cosa distinta a lo que hacen los fitness trackers, que lo vamos a ver más adelante. Y así es como hacen, básicamente, cómo calculan la actividad que hace un individuo. Y a su vez, mediante diferentes fórmulas, algoritmos tecnológicos que utilizan, se hace un cálculo calórico, te pide a ti mismo como usuario ingresar tu peso, tu talla, algunos parámetros de tu composición corporal para hacer este cálculo calórico relacionado con la actividad que detecta el teléfono. Asimismo, puede haber variables de medición de ingesta de líquidos, parámetros nutricionales y también el aspecto de meditación es algo que se ha ido implementando últimamente. Un metaanálisis realizado por Romeo y colaboradores en el 2019 sobre si estas aplicaciones en realidad aumentaban la actividad física, arrojó un resultado de que la mayoría de las personas, como les comentaba, son muy curiosas y tienden a descargar estas aplicaciones sin saber muy bien cuál va a ser su impacto y se motivan, principalmente hacen este cambio de comportamiento durante 3 meses y lo dejan generalmente a los 3 meses porque eh, empiezan a surgir más variables para que te va exigiendo la aplicación y muchas personas pierden el interés cuando meramente es algo positivo, que empiecen a tener más parámetros y se empiece a incluir mayor comunidad en estas aplicaciones, porque así los algoritmos que utilizan las aplicaciones para hacer las detecciones más exactas de mediciones serían mucho mejores, porque sería una mayor población a la que se toma en cuenta y uno como individuo pues tendría parámetros más exactos sobre su salud. Y bueno, ¿cuál es el régimen que siguen estas aplicaciones en cuanto al ejercicio? Eh, la mayoría de las que podemos encontrar en el mercado en las tiendas de los smartphones son aplicaciones que venden el producto como si es muy efectivo la realización de ejercicio en 7 minutos. Entonces, ¿cómo surgió esto de los 7 minutos? Obviamente, ante la necesidad de que la sociedad actual, pues vivimos en una época pues en la que somos un poco más sedentarios, disponemos de menor tiempo y dejamos mucho de lado la realización del ejercicio. Entonces, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en el 2013, dos de sus autores o dos de sus colaboradores hicieron un estudio relacionado con, con los entrenamientos por circuito de alta intensidad, usando solamente el peso corporal. Y de ahí, estas aplicaciones, el resto de aplicaciones, ellos sacaron su propia aplicación que se llama 7 minutos de ejercicio y el resto de aplicaciones empezaron a copiar este formato porque científicamente sí está corroborado de que es muy útil eh, para medir las recomendaciones propias del Colegio Americano en cuanto a el tiempo efectivo para que brinde un factor de protección eh, cardiovascular. Se pide que se realice ejercicio aeróbico de intensidad moderada, 150 minutos a la semana, o de intensidad vigorosa, por 75 minutos a la semana. Y al tomar en cuenta estos ejercicios, puede llegar a cumplirse el objetivo, porque estos ejercicios son alta intensidad y puede llegarse a cumplir el objetivo de los 75 minutos. Asimismo, pues se trabaja, además de la parte aeróbico, los ejercicios de fuerza. Y bueno, prácticamente es un circuito, consta de 2 ejercicios específicamente orientados hacia la parte aeróbica, la parte de fuerza y la parte del core o el centro de nuestro cuerpo. Y se hace por intervalos de 30 segundos y 10 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. Y siempre siguen una secuencia. Los autores recomiendan que esta secuencia se debe seguir, iniciar con los saltos de apertura que abarcarían parte del ejercicio aeróbico o los famosos jumping jacks. Se hacen durante 30 segundos, se descansa 10
y se pasa al segundo ejercicio, que sería una sentadilla estática en pared. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que no todas las personas pueden hacer este tipo de ejercicios. Y bueno, se pasa a un tercer ejercicio que sería la fuerza para trabajar la parte del tren superior de nuestro cuerpo y son igual 30 segundos, 10 segundos de descanso, se pasa a las lagartijas, 30 segundos, 10 segundos de descanso, posteriormente se hacen abdominales y así. Otro ejercicio que se recomienda en este artículo, que prácticamente todas las aplicaciones lo toman como base, es las elevaciones en escalón, sentadillas, fondo de tríceps, plancha, elevaciones de piernas para volver a trabajar la parte aeróbica, desplantes, lagartijas con rotación y por último plancha lateral. Entonces esta conjunción de ejercicios cumplen un circuito de 7 minutos. Estos autores recomiendan realizarlo en este circuito 3 veces para que se cumplan aproximadamente 21 minutos y si se hace un periodo de descanso y se trabaja aproximadamente 3, 4 veces a la semana, se llegaría a este objetivo de los 75 minutos de actividad intensa para protección cardiovascular. Ahora, ¿quiénes pueden utilizar estas aplicaciones? Les comentaba, pueden parecer así en las imágenes que son ejercicios muy fáciles, pero una vez que uno los hace, pues sí tienen su cierto grado de complejidad porque es algo exigente para nuestro cuerpo y pues son de intensidad vigorosa. Y ellos recomiendan que cualquier persona con una buena condición física y no disponga de mucho tiempo para hacer alguna actividad lúdica o que le parezca más placentera, es recomendable realizar esto, así como personas que quieran monitorear su condición nutricional orientada específicamente a las aplicaciones que hacen estos algoritmos del cálculo calórico. Y asimismo, también las aplicaciones pueden ser utilizadas por personas habituadas a hacer ejercicio, ya sean ciclistas, nadadores, corredores, quienes practican senderismo, pesas. Prácticamente ya existen aplicaciones inteligentes para eh, cualquiera de estas disciplinas, hasta el deporte más específico, o hay aplicaciones, una aplicación específicamente, la vamos a ver más adelante, que trata de englobar estos algoritmos de cálculo de actividad física según el deporte practicado. Entonces son una herramienta bastante útil. Les comentaba sobre estos ejercicios que vimos, que la mayoría de las aplicaciones toman, lo del 7 minutos. eh, Pudiera ser muy fácil y accesible descargarlo para cualquier persona, pero algo que debemos de tener mucho en cuenta es que no llega a ser óptimo y puede llegar a ser riesgoso, peligroso para aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen lesiones previas, personas de la tercera edad o que presentan comorbilidades ya sea del sistema cardiovascular, renal o metabólicas, así como las personas que tienen hipertensión arterial y enfermedad cardíaca conocidas. Esta serie de ejercicios vamos a ver que sí, pintan muy bonito para mejorar la actividad física, pero una vez que el sujeto tiene condiciones adversas, este ejercicio puede ser perjudicial. Entonces, en estos casos es necesario tener una evaluación médico-deportiva, una evaluación por un médico del deporte para poder empezar a realizar el ejercicio. Entonces, aquí podemos ver un punto un poco en contra de estas aplicaciones. Sí, les comentaba, es muy padre que esté accesible para todas las personas, pero muchos tienen, sobre todo en la población mexicana, se encuentran en alguna de estas condiciones adversas y empiezan a hacer estos ejercicios de alta intensidad que se ven reflejados con un mayor riesgo a tener algún problema cardiovascular. Entonces, por eso es necesario acudir con su médico del deporte en caso de tener alguna de estas cosas para empezar el ejercicio. Ok, entonces, poniendo las cosas en la balanza en cuanto a las situaciones positivas y negativas de estas aplicaciones, eh, surge la pregunta si son mejores que un entrenador. Yo considero que no, porque siempre estas pues, aplicaciones van orientadas para masificarse y, claro, para mantener activa a la mayoría de la población, que es una estrategia de salud pública tremenda, pero también tienen cosas negativas, principalmente los cálculos inexactos. Les comento, es algo relativamente nuevo. Estas aplicaciones no se cuentan con muchos algoritmos de cálculo y hacen estimaciones
meramente erróneas, perdón. Y bueno, no hacen aplicación específica si se quiere hacer, trabajar en algo especial, ya llámese una disciplina deportiva o en alguna parte de nuestro cuerpo o en algún desarrollo de alguna variable de la condición física que queremos tener. Tienen un progreso limitado, generalmente duran algunos meses y se empieza a hacer pues bastante rutinario y los beneficios ya no llegan a ser muy buenos. Asimismo, no se contemplan las enfermedades, lo que les comentaba, las diapositivas previas, y son más útiles en personas ya habituadas a realizar algún ejercicio físico. Y en cuanto a sus cosas positivas, pues sí, son muy accesibles a las personas que no tenemos o no tienen muchas veces la disponibilidad de tiempo, son una estrategia efectiva. Y bueno, el costo es muy, muy barato. Estas aplicaciones, vamos a ver más adelante, algunas sí cuestan, algunas, otras no, pero son bastante accesibles. Y en cuanto a la parte de la motivación, les comentaba que tienen un rango aproximado de 3 meses según los estudios y es mucho eh, más práctico esta parte de la motivación. En algunas aplicaciones que sí aplican la estrategia de hacerlo mediante comunidad, unen a la familia o en el mismo grupo de quienes realizan este ejercicio, se van poniendo retos unos al otros. Entonces es una parte también positiva de estas aplicaciones y eventualmente pues hacen este cambio de estilo de vida. Yo lo veo como si fueran una buena herramienta para hacer el primer escalón para empezar a tomar este hábito de hacer ejercicio prácticamente a lo largo de nuestra vida para tener beneficios a nuestra salud. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Hice una lista pequeñita de cuáles son las mejores aplicaciones. Me puse a investigar de cuáles son las que se ofertan principalmente en el 2021. Y bueno, hay una que se llama 8Fit, que esta es gratis, pero para acceder al contenido premium, te piden aproximadamente 500 pesos al mes o 1,600 pesos al año, pero esta aplicación es muy completa porque también ve la parte nutricional personalizada, cosa que muchas aplicaciones no lo hacen. Sin embargo, los parámetros nutricionales es más efectivo acudir con un profesional de la salud, pero esta aplicación, bueno, nos da esta opción. La de 7 Minute Workout es la que les comentaba, que se implementó a partir más o menos del 2013 con este régimen de ejercicios que vemos en las diapositivas previas. Esta sí es gratis, sería muy buena para quienes están viendo que en realidad no tienen algún problema de los que vimos en el cuadrito rojo y quieren iniciar a hacer algún ejercicio. Es una muy buena aplicación e ir progresando poco a poco. Es gratis, como les comento, y tiene variantes tanto para personas eh, muy, muy, muy novatas o amateurs hasta un escalón un poquito más completo. Otra es MyFitnessPal, esta es un poquito más popular, esta va orientada hacia la parte de nutrición. Básicamente funciona al tú capturar los datos de las comidas que haces, te hace un estimado calórico, principalmente tiene sobre las compañías que venden productos prácticamente embotellados, enlatados o restaurantes, y ahí tienen sus algoritmos de cálculo de calorías. Es muy bueno para ir estimando este, tu consumo calórico. Y otra es Fitbit Coach, esta es muy popular, es muy buena también, tiene una interfaz muy, muy completa y esta también es gratis. Vamos a ver que esta de Fitbit Coach va muy relacionada con alguno de los trackers que vamos a ver más adelante. Y una que a mí me encanta es Strava, es una aplicación muy completa, también es muy recomendable porque tiene un sistema de mapeo de GPS muy completo, hace estimaciones mucho más exactas al momento de hacer actividades, sobre todo al aire libre. Y a otra es Kilo. Esta aplicación va más orientada hacia las personas que les gusta practicar el CrossFit o algún ejercicio de fuerza. Entonces hay muchas, y hay muchas revisiones en internet que pueden encontrar. Esta Night Training Club también es muy buena, es gratis. Esta también hace rutinas de 40, 60 minutos, son muy completas, cuesta generalmente, pero ahora por la situación de la pandemia Nike decidió poner su versión premium gratis, entonces también es otra opción que se puede hacer. Y Apple Fitness Plus, que pues es también muy común con los clientes o quienes tienen dispositivos de Apple. Ahora, sobre los monitores de actividad física,
van meramente relacionados con estas aplicaciones, pero vamos a ver que tienen algunas cosas distintas y no llegan a ser tan buenos como lo pinta la mayoría de la gente que se casa, que esto es lo mejor que les ha pasado y cambia la vida y muy bonito ver mi frecuencia cardíaca y tal, pero vamos a ver más adelante que es debatible. En cuanto a un poco de historia, estos monitores empezaron en 1982, la compañía Polar lanzó al mercado este modelo Sport Teaser PE2000 y era un monitor simple de frecuencia cardíaca que sí es muy útil y era muy útil, pero subestimaba bastante la frecuencia cardíaca real. Entonces, eventualmente, como surgió con las aplicaciones, fueron desarrollándose más softwares, más algoritmos, mejores implementos tecnológicos y pues llegamos a lo que es actualmente con los trackers o los teléfonos, los relojes inteligentes que vamos a ver más adelante. Entonces, el GPS fue también un parteaguas muy importante para el uso de estas herramientas, porque hacían un cálculo hacen un cálculo eh, mucho más exacto que solamente hacer mediciones de frecuencia cardíaca. Entonces, son mucho más buenos los que ya incluyen GPS y estos previamente al 2010 eran unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que simplemente daban un dato y se arrojaba el dato del teléfono hacia la computadora, perdón, del reloj hacia la computadora. Y actualmente la mayoría son bidireccionales porque interactúan tanto el teléfono, se pueden sincronizar el teléfono con el reloj o con la banda y pues hacen intercambio de información entre los dos y hacen una sinergia pues importante para la medición de la actividad física. Ahora, el panorama. Se volvieron muy populares a raíz del 2015, como les comento. Este estudio que se hizo este año hace un estimado también de cuánto se gasta, pues, es en la población norteamericana, en billones de dólares al año. Entonces, en el año pasado se gastaron aproximadamente 4 billones al año, esta industria generó, y pues va una tendencia pues un poco estática y eventualmente se cree que puede llegar a la alza porque se han vuelto mucho más y más y más populares. Seguramente si alguien nos está escuchando de tener alguno, si no conocen a alguien que sí tiene alguno de estos gadgets o de esos aparatos. Entonces es una industria que mueve bastante dinero y ha ido creciendo mucho, pero en realidad funcionan. Bueno, el panorama, también se realizó este estudio en el 2020 a la población que era consumidora de estos aparatos, 91% de las personas que tienen algún reloj inteligente recomiendan su uso, entonces por eso ha ido creciendo de manera exponencial el consumo de estas herramientas, y 9% no las recomiendan porque las consideraban caras, poco precisas. Vamos a ver más adelante si en realidad son muy precisas o no. Eh, y si hay mejores alternativas, sobre todo en el smartphone. Les comentaba, también pueden hacer el cálculo de distancia y de actividad física con simplemente tener el smartphone sin necesidad de tener un reloj. Y otro metaanálisis que se hizo en el 2017, efectivamente, menciona que es mucho más efectivo en una aplicación de teléfono inteligente que el hecho de nada más utilizar algún monitoreo mediante estos relojes inteligentes, porque tienen más tiempo, las aplicaciones son más accesibles, entonces tienen más población que las consume, más datos para hacer sus algoritmos más exactos, entonces es mucho más exacto que algún reloj inteligente. Y, ok, ¿estos cómo funcionan? Igual, miden la actividad física prácticamente con tres variables principales, con la frecuencia cardíaca, la distancia y la composición corporal. Esta te la piden generalmente cuando descargas la aplicación. Tú te piden unos datos de composición corporal, los metes, entonces empieza a ver este cálculo con la distancia mediante un acelerómetro o con la distancia en GPS y tu monitoreo de frecuencia cardíaca. Entonces estiman más o menos a qué intensidad estás haciendo un ejercicio y arrojan un cálculo calórico y de salud física como tal. Eso a grandes rasgos. Miden igual muchas más variables que las aplicaciones porque les han ido implementando más y más
herramientas. Entonces, bueno, miden el monitoreo o la actividad de distancia con un acelerómetro. Prácticamente el hecho de mover el brazo indica como si estuvieras haciendo un paso. Entonces puede haber muchos sesgos porque este movimiento de brazo yo lo puedo estar haciendo sentado, me lo va a marcar como un paso y me va a hacer cálculos inexactos sobre mi actividad. Entonces es una cosa un poco desventajosa. Ahora, el cálculo de calorías lo hacen igual como las aplicaciones con algoritmos y fórmulas. También se puede implementar lo de ingesta de líquidos y nutrición con parámetros y algoritmos que ingresas tú qué comí tal día, cuánto gasté de calorías en este día. Entonces, se hace un estimado muy inexacto, pero pues un tanto efectivo para que las personas empiecen a habituar a esta idea de que se tiene que monitorizar esto, ¿no? Miden el sueño igual de la misma manera con un acelerómetro y no es muy exacto comparado con una pletismografía, que es un estudio que se utiliza en medicina para medir el sueño. Y últimamente, a raíz de la pandemia, han desarrollado la herramienta de la saturación de oxígeno, que del mismo modo no es muy exacta porque no se posiciona este lector óptico que tienen los relojes en una zona de capilares o una zona más distal para medir la saturación del oxígeno, pero la actividad cardíaca la miden también de una manera un poco sesgada e inexacta, varía mucho si tienes mucho vello en la muñeca, y lo que hacen es que pues, con un lector óptico miden el flujo de la sangre y con eso calculan la frecuencia cardíaca. Les comentaba, Fitbit es de las aplicaciones que más venden, Garmin es otra marca y Apple Watch son como las tres principales y Fitbit es la que tiene más popularidad, es bueno, bonito, barato y es una muy buena opción para quien quiere iniciar a utilizar estos gadgets. Eh, Les puse una lista también pequeñita de cuáles son los mejores actualmente en el 2021, pero pues obviamente varía en cuanto a la disponibilidad de una persona para gastar sus recursos. El Apple Watch Series 6 es un producto pues que ya no tarda en cambiar, creo que ya va a pasar a la generación 7, cuesta 9,000 pesos, es bastante dinero, pero sí tiene bastantes herramientas. Una particularidad muy importante de este smartwatch es que cuenta con la función del cálculo de la frecuencia cardíaca y la estimación de arritmias, que son condiciones que pueden causar alguna complicación en nuestro corazón. Entonces, varias sociedades, principalmente la Sociedad Española y Europea de Cardiología, aprueban el uso de esta herramienta para hacer el cálculo de una condición que se llama fibrilación auricular. Entonces, tienen unos plus un poco mayores a los que vamos a ver más adelante. Este Garmin Vivo Active 4 cuesta 9,600 pesos aproximadamente. Y tanto el Garmin como el Polar Grit X, que son de los mejores que existen en el mercado, están más orientados para aquellas personas que ya están adecuadas a hacer ejercicio, a deportistas prácticamente, o quienes lo practican ya de mucho tiempo, porque son mucho más exactos con sus mediciones de GPS y con sus algoritmos específicos de la actividad o del ejercicio que se hace. Y opciones un poquito más accesibles para quien quiera iniciar en este mundo tecnológico y la actividad física sería el Fitbit Versa. Tiene un costo un poco más accesible y también tiene variables muy buenas y en cuanto a estimaciones y cálculos son muy efectivos porque pues como vimos es la marca que más se vende, entonces tiene más algoritmos y más captura de datos y hace estimaciones más exactas. Igual, Fitbit tiene un dispositivo que se llama Ace 2 para niños, entonces es muy efectivo para los pequeños que quieran empezar también, los padres que quieran inmiscuir a sus pequeños en esta realización de la actividad física, o bandas más sencillas que no tienen aplicaciones extras como el Fitbit Charge 4, que son más baratas y también hacen una estimación meramente buena de la actividad física. Y bueno, solo para concluir, en cuanto a las respuestas que nos podemos dar después de esta plática, es si vale la pena invertir en alguna app de actividad física. Yo considero que sí. La mayoría son gratuitas. Para pasar al contenido premium tienes que pagar. Pero si ya estás habituado, ya llevas mucho tiempo utilizando estas aplicaciones, creo que sí vale la pena llevarlo al siguiente nivel. Pero siempre teniendo en cuenta que no van a ser mejores que algún entrenador o que algún médico del deporte que te pueda orientar y dar una revisión de manera personalizada para mejorar tu condición física.
Y en cuanto a los monitores de actividad física, creo que también vale la pena invertir tal vez en alguno. Mm, aunque hagan estimaciones un poco inexactas, prácticamente se crea el hábito para ir superándose más y más y más y más e ir educándose para nuestras condiciones de salud. Entonces creo que sí vale la pena invertir tal vez en alguno para, para ir evolucionando como parte de esta brecha tecnológica que se ha dado en nuestra humanidad. Y la pregunta, si los monitores son exactos, ya vimos que no, no son completamente exactos, pero dan una estimación meramente cercana, pero pues lo principal que se crea o el impacto que dan es el hábito de realizar algún ejercicio. Y esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Una plática realmente muy actual, muy interesante. Y yo tengo algunas preguntas. Claro. Si yo tengo un teléfono inteligente y tengo la posibilidad de comprar algún monitor, ¿me recomienda que lo haga o con mi teléfono inteligente puede ser suficiente? Aquí sería la cuestión de saber si la mayoría de los monitores tienen una aplicación propia en los teléfonos inteligentes y hacen igual los cálculos exactos. Se tienen los datos que se tienen con el teléfono inteligente más los datos recolectados de la persona, o en este caso de usted, de su monitor, y harían un cálculo pues un poquito más exacto. Yo considero que sí valdría la pena, a pesar de tener solamente el teléfono inteligente, en invertir en un monitor, siempre y cuando se tenga la misma aplicación en el teléfono. Entonces, si no se tiene la disponibilidad de tener o de poder comprar un monitor, con el puro teléfono es una buena manera también de iniciar, pero si se quiere llevar al siguiente nivel, creo que sí es necesario tener las dos cosas. Es decir, que sea compatible mi monitor y mi teléfono. Así es, que ¿Correcto? sean compatibles, así es. Ok. Y y si es cierto, como dice, por supuesto que nunca sustituye a un entrenador, a un nutriólogo, a un médico del deporte. Y yo creo que es importante que estas aplicaciones las use gente que ya está entrenada o que está habituada a hacer actividad física, que no tiene seguramente problemas médicos o alguna otra cosa que pueda correr el riesgo. ¿Qué opina de esto, doctor? Así como lo comenta usted, o sea, creo que esto jamás va a poder suplir, bueno, eventualmente se verá, pero al día de hoy no podrá suplir el conocimiento de algún profesional de la salud, como lo comentó. Y sí, es mucho más efectivo estas aplicaciones en las personas que ya tienen una buena condición física, que no tienen una enfermedad previa. Eh, en personas que sí, como en la población mexicana, la mayoría de las personas adultas sí tienen alguna enfermedad concomitante, es mejor acudir con algún profesional de la salud para disminuir sobre todo el riesgo cardiovascular que puede causar el hacer alguna actividad física intensa como lo promueven estas aplicaciones. Hay algo que se llama la evaluación preparticipacional que hacemos los médicos del deporte, en el cual evaluamos a la persona que quiere iniciar con el ejercicio y se hace un cálculo del riesgo para que sea muy seguro hacer este ejercicio, porque también llevar el ejercicio al límite en alguien que no está habituado puede llegar a ser perjudicial, pueden ocurrir incluso situaciones de muerte. Entonces es mucho más recomendable el uso de estas aplicaciones en quien ya está habituado a hacer ejercicio, definitivamente. Y de estas aplicaciones, sé como, por ejemplo, el Polar sí lo hace, pero la mayoría miden la frecuencia cardíaca. ¿Puedo yo poner un parámetro de mínima y máxima frecuencia para evaluar el esfuerzo que estoy realizando? Generalmente las que miden más estos parámetros son tanto la Polar y la Garmin. Estas dos marcas son las que desarrollan más estos parámetros de frecuencia cardíaca, porque han ido desarrollándose en deportistas principalmente. Entonces estos cálculos son más exactos acá. En los otros gadgets o en los otros monitores también se mide la frecuencia cardíaca, pero si se quiere llegar a un estimado de un porcentaje de frecuencia cardíaca para mantener el ejercicio ahí, se tiene que hacer de manera manual y estar pidiendo que se esté observando porque algunos no cuentan
con esta característica, ¿no? Ok, y bueno, ya mencionó muchas, pero ¿usted recomendaría algo en específico de estas? Sí, bueno, no es que nada me esté pagando ni nada, ojalá me patrocinaran, pero creo que alguien que va a empezar a habituarse o empieza a inmiscuirse en esto de empezar a hacer ejercicio, son herramientas muy buenas, a lo mejor no tan exactas, pero creo que Fitbit es la que sería la conveniente para empezar. O también para los consumidores de Apple, pues los smartwatch de Apple también serían efectivos, pero creo que Fitbit es bueno, bonito, barato, es un poco más exacto porque tiene más población y mejores algoritmos de cálculo. Entonces creo que Fitbit es muy buena. Además, su aplicación tiene una interfaz buenísima, tiene muchos parámetros y muy entendibles para la mayoría de la población. Entonces Fitbit es creo que lo que recomendaría. Ok, muy bien. ¿Y qué hay en cuanto a los cálculos que hacen de hidratación, de calorías? ¿Son confiables? No, eso sí, esos no son muy confiables, específicamente la parte de la hidratación, porque prácticamente tú al abrir la aplicación te pide qué objetivo de hidratación quieres en el día. Entonces tú puedes poner, no sé, 3.2 litros. Y se supone que hacen un estimado de que, bueno, tú vas a lo largo del día metiendo los datos de, me tomé un vaso de agua, entonces ya van 400 mililitros y tal, entonces puedes llegar a cumplir tu meta de 3.2 litros, por así decirlo, y hacen un cálculo de lo que tú sudas o de lo que uno pierde al momento de hacer el ejercicio, basado en la frecuencia cardíaca, que como vemos no es de manera súper exacta o muy exacta, depende de la actividad que se haga, entonces no son tan exactos. Y en la parte de las calorías, tampoco son tan exactas, porque dos personas pueden estar haciendo la misma rutina y prácticamente tienen composición corporal distinta, ambos les va a arrojar a lo mejor un estimado calórico que no va a ser el adecuado. Y pasa lo mismo con la aplicación. Tú vas metiendo los alimentos que vas consumiendo en el día y no son cálculos exactos, pero sí dan un estimado en un rango a lo mejor muy amplio, pero son muy útiles para pues ir evitando a los consumidores a que se tienen que llegar a educar en este conteo calórico, en lo que comemos, en lo que gastamos de energía. Entonces, llegan a ser una herramienta bastante útil. Conforme vayan desarrollándose a lo largo de los años, creo que esos algoritmos van a terminar siendo más exactos y se puede sacar mayor beneficio en cuanto a la parte de la hidratación y del consumo calórico. Claro, y ya hay otros que están intentando que la gente deje de ser tan sedentaria, ¿no? Una que mide creo que 10,000 pasos, que es Así así es. como el top para dejar de ser sedentario. Yo creo que son muy útiles, yo creo que si no estamos habituados hay que tomarlos con reserva, pero sí creo que nos pueden ayudar, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de pandemia que hemos vivido, pues es algo que te estimula a que puedas tener un buen conteo de tu actividad física. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya para terminar, algún comentario extra. No, solamente pues sí incentivar a las personas que nos están viendo a que, como dice la doctora, en estos tiempos de confinamiento, pues tal vez acercarse con una aplicación. Creo que la de 7 minutos sería muy buena, pero siempre tener en cuenta, si estoy enfermo, si tengo alguna condición mala en mi persona, en mi salud, acudir con un médico del deporte. Muchas personas no tienen el conocimiento de que existe esta especialidad, entonces es muy bueno para ir conociendo, ir habituándose para que existe esta especialidad para poder ir con alguien al momento de querer yo iniciar a hacer ejercicio y pues disminuir mis riesgos. Y sobre todo realizar esta actividad física con beneficios de forma segura, placentera y de saber que estamos haciendo algo por nuestra salud sin ningún riesgo. Así es. Muchísimas gracias, doctor, se lo agradezco mucho. Damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos el próximo lunes, igualmente a las 10 de la mañana, con algún tema seguramente de su interés. Muchísimas gracias. Gracias a todos.